Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Bueno, volvió Juanchi Uni a las mañanas del Sol. No hacía la tarde todavía. Está de caer. Diego el Sapo Sass, el dueño de este programa, no va a estar hoy porque luego de comer carne de caballo se intoxicó con una enfermedad desconocida y está en un tratamiento en una clínica Canuto de Buenos Aires. Para famosos que no quieren revelar que están siendo tratados por algo. No lo dejaban entrar. También. No lo consideraban lo suficientemente famoso. Está en el límite, ahí justito. Diego Sass, ¿dónde? DFM de Sol, bueno, adentro. Para que te googleo. Claro, te googlearon, encontraron adentro. Así que estamos mano a mano con Nico Batalla. Los Minions. Me preferiría venderlo como el Tigre y el Dragón, que ya lo hemos vendido en su momento. Había hasta un pique del Tigre y el Dragón. Fede, dame una mano. Teníamos el pique del Tigre y el Dragón. Valmeli Batalla, el Tigre y el Dragón. ¿Ves? Sí. Yo preferiría venderlo así, no como los Minions. Pero para bueno, mí si los vos Minions son como más tiernos, pero... Te da más ternura de los sí, Minions. me da más ternura. Ahora sí, Nicolás, Radio Batalla, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Jorge? Bien, saludemos a todos. Saludemos Adelante. a Fede Cuba, el hombre que está en los controles de FM del Sol. Saludemos a él, al Switcher y al Master, a César Giacosa. Y... Distraído porque no se ponchó esta vez. No, pero tiene mucha cosa para hacer, Nico, Sí, contame. tengo una pregunta. ¿Vos disfrutás cuando nos quedamos mano a mano conmigo? ¿O sentís que no? ¿Soy un buen partener para vos al aire? Sé sincero. Inmejorable, Jorge. Igual disfruto todos los días. O sea, si tu pregunta es si quiero que Juanchi y Sapo no vuelvan, no, quiero que vuelvan. No te pregunté eso, te pregunté si disfrutabas conmigo al aire, mano a mano. No, disfruto, por supuesto, lo paso muy bien. Perfecto, me dejas contento. ¿Cómo estuvo tu fin de? ¿Qué hiciste? Hice 300 kilómetros por la ruta 8 de ida 33 y 300 kilómetros de vuelta. Aparte del séptimo día. Lindo fin de semana, Sí, ¿no? sí. Espectacular. En mi caso hubo un poco de polémica. Vi que estuviste con Manini Ríos. Sí. Senador de Cabildo Abierto, candidato a la presidencia, reincidente. Por Cabildo, ¿cómo te fue? Me fue bien, pero no le vamos a dar para adelante esa nota porque te cuento que el miércoles Es verdad, va a estar es verdad. Guido Manini Ríos Pero no solo. Con su compañera de fórmula, Lorena Quintana. La doctora Lorena Quintana, van a estar los dos acá en Fácil Desviarse. Será una semana rutilante. Te diría más. Hoy me hicieron un comentario en el hogar. Algo así como que la campaña está muy quieta. No está pasando nada. ¿En qué hogar? En el hogar me hicieron un comentario de que la campaña estaba muy ¿Pero quieta. en qué hogar? ¿En tu hogar? En mi hogar. Ah, en mi no, hogar. pero decís en el hogar como si vos vivieras en un orfanato, Jorge. Estaría de más. Ojalá se hubiera dado. No se dio. Estaría de más. No creo que Toda la generación de más. chiquititas, la generación cebollitas, Nico, pensaban que un orfanato estaba de más. Ningún orfanato es como Rincón de Luz. ¿Te hubiera gustado crecer en Rincón de Luz? No, por supuesto que no. En el fondo eran además, historias desgarradoras, ¿no? En el fondo eran historias desgarradoras. Claro, sí. Ya sabía que no eran así en ese momento. Pero igual invitaba a soñar Rincón de Luz. El tobogán rendía. Sí, claro, tener un tobogán en la casa, por favor. En la escalera. Para mí, arrancó un poco la campaña hace unos días, hace ya un tiempito, la gente todavía no lo vislumbra, y te voy a dar un claro ejemplo, y ya vamos a abrir el 097-441-443 y el chat de YouTube. Si querés dámelo, igual te digo, hay dos datos objetivos que marcan el inicio de la campaña a más no poder en este fin de semana, o entre el domingo y el lunes. A ver, dato mata relato. 15 de septiembre termina la legislatura formalmente, por ser año electoral, precisamente termina el 15 de septiembre y no el 15 de diciembre, como termina todos los años. Y por otro lado, hoy, en la noche, en el departamento de Colonia, el Frente Amplio va a presentar su plan de gobierno. No sé bien qué nombre va a terminar Plan, teniendo. programa, No, pero el programa ya está, pero digamos... Puede ser el programa de la fórmula, ¿no? Puede ser el programa de Orsi. No, es el... Por lo menos lo habían vendido como el plan de gobierno, ahora creo que va a tener otro nombre de como 200 propuestas o algo así.
Y entonces ya todos van a tener sus cartas arriba de la mesa en materia programática, con lo cual salen todos a la cancha, más allá de que no es que estuvieran yendo al Parlamento todos los legisladores asiduamente, porque ya de por sí la productividad, más allá de unos trámites o proyectos de ley que a último momento... Decilo, pocas ganas de laburar, pero bueno, Nico, ya estaban todos en campaña, ahora ya ni siquiera tienen que ir al Palacio Legislativo, con lo cual está todo el contingente del sistema político ahí, en el terreno, haciendo campaña. ¿Cobran igual o dejan de cobrar en septiembre? No, por supuesto que cobran, Jorge. ¿Cobran? Pero no trabajan a destajo. O sea que le estamos pagando para hacer campaña, no están laburando. Para representarte. ¿En qué si no están yendo a representarme? Para renovar la representación. Les estoy pagando para que hagan campaña. Sí. Sí. No, ¿por qué te cuesta tanto decirlo? No. Les estamos pagando el sueldo para que vayan a hacer campaña. Sí. Listo, cortito del pie. ¿Te lo ves? ¿Querés discutir eso? No, es que no tengo como discutírtelo. En general, las normas para el poder legislativo, en la medida que es un poder aparte, son mucho más laxas. O sea, los controles son mucho más laxos, porque con ese mismo criterio podríamos decirle a los ministros, ¿no?, que también puedan irse a hacer campaña y entonces pueden no estar yendo a trabajar. Más allá de que seguramente todos se aflojan un poco el cinturón, ¿no?, en este momento del año. El concepto lo da Santiago en el chat de YouTube, que dice, arrancaron la bajada, ¿no? El Parlamento literalmente decreta su bajada en septiembre. Sí. Ni siquiera espera, ¿no? De hecho, hay una nota, creo que es en El Observador, a propósito de un análisis que hizo el programa de estudios parlamentarios que dirige Daniel Chaschetti en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, que habla de que fue una legislatura ya de por sí con baja productividad según los parámetros que ellos estiman, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer a mí en el fondo, Nico. Un legislador de baja productividad. Qué buen trabajo es ser un legislador de baja productividad. En cierta forma, ser un legislador de baja productividad paga más que ser un legislador de alta productividad. Si no recuerdo mal, la propia tesis de doctorado de Daniel Chaschetti en el CURC, llegamos a hablar con él alguna vez, hablaba de que la dinámica de trabajo de aquellos legisladores por lo pronto en la Cámara de Representantes, que se dedicaban más a su propia reelección y no tanto al trabajo parlamentario que puede ser medible en cuanto a asistencia a las comisiones, trabajo, presentar proyectos de ley, etcétera, terminaba redituando más a la hora de renovar banca que aquellos que eran más consistentes en el trabajo diario. Ese es el sueño. Voy 2 o 3 veces para las cosas que me interesa, me filmo el videíto votando cosas polémicas, interesantes, haciendo mis discursos, pero en la cotidiana, para ponerle nombre a una escuela, para debatir sobre la inmortalidad del cangrejo, no piso. Estoy con la gente, Nico. Estoy en la calle con la gente. Estoy en la calle con la gente, trabajando para ellos, representándolos. Pero hay una parte, por ejemplo, en el relacionamiento con los periodistas, que el legislador que trabaja tiene más puente con los periodistas que el que no lo hace. Porque el que no trabaja, el que no va a las comisiones, al que le preguntás y te das cuenta que te está talenteando respecto a algún proyecto de ley, ese después no lo llamás tanto. Yo conozco un senador que no le conozco un proyecto de ley relevante y constantemente está en todos los medios. ¿Por qué? Porque es muy picante, porque le gusta la chicana, porque rinde, porque debate, porque hace política, porque está en el camino, siempre, todo el tiempo. Y capaz que la posada no le rinde tanto. ¿Está mal? Llegamos a conversar con él a propósito de algún proyecto de ley que presentó. Sí, claro. Pero ¿te acuerdas cuál era? No es, sí, el de los perros. El de los perros. Sí, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era. Ajá. Pero tenía que ver con los perros en el campo. Bien. Y la posibilidad de actuar por parte de... Qué maldad, Jorge. Todo dicho. Podías matar a los perros si estaban adentro de tu campo. Para mucha gente, Nico, el Parlamento decreta la bajada ahora, pero el que está en su vida, el que está entrando en la campaña, es Luis Lacalle Pou. Y te abrimos el 097-441-443, el WhatsApp oficial de Fácil Desviarse. No le manden mensajes al teléfono privado del Sapo. Y el chat de YouTube. Lacalle Pou entró en campaña.
¿Tarjeta roja, tarjeta amarilla o siga? O sea, ¿cómo es que entró en campaña? ¿Todo legal, siga? Amarilla, ojo con lo que estás haciendo, o roja de entró mal. Te hago una breve introducción. Ya te voy a adelantar, ¿no? Que es un siga. Ya te lo voy a adelantar. Para Nico Batalla es un siga. Porque es la discusión eterna en el año electoral respecto al presidente de turno. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Uruguay no tiene reelección, es un país que no tiene reelección. En otros países es normal que los presidentes estén en campaña. De hecho, hay países, pienso en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde no estar en campaña hasta es una crítica. Pensá en Joe Biden, ¿no? Que se tuvo que bajar de la reelección y una de las críticas que le hacían sus oponentes era, bueno, si no podés hacer campaña para que te reelijan, ¿podés ser presidente del todo? O sea, el tema de la reelección corre por otro camino. Uruguay no tiene reelección. Tenés el artículo 77 de la Constitución, que en su numeral quinto dice lo siguiente, vamos a leerlo tal cual. El presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir de ninguna forma en propaganda política de carácter electoral, ¿no? Hay algunos límites bastante obvios que los conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, el presidente no puede participar de un acto político, no puede ir a un club político, no puede poner su imagen, no puede poner su voz a una publicidad electoral llamando a votar a alguien. De hecho, ya ponerlo de fondo en alguna cosa es polémico. Ya usar solo su imagen sin que sea el protagonista ya genera como ahí cierta duda, ¿no? ¿Qué pasa? Puede aparecer en las listas, ¿no? Y su foto también puede aparecer en la lista. Sí. Se acordarán, por ejemplo, porque acá hay un límite que se vuelve difuso, que es las declaraciones. ¿Qué es lo que dicen en campaña los presidentes cuando tienen que declarar algo? Y ahí tenés, por ejemplo, el caso de Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Cuando hizo una rendición de cuentas en el Antel Arena. Que ahí, bueno, por el lugar, por el contenido, por el discurso, mucha gente interpretó que era un acto de campaña, que estaba como al límite, ¿no? Al borde, o que se había pasado directamente. Y bueno, el tema es qué se dice, cómo se dice, dónde se dice, y a quienes mencionás incluso, termina siendo, bueno, bajo la lupa a ver si te fuiste para el otro lado. Así que consigna es esa, ¿no? La Calle entró en campaña, tarjeta roja, tarjeta amarilla, o siga, lo vamos a leer con sus mensajes. Desarrollen como buenos politólogos que son todos los que escuchan Fácil Desviarse. La Calle el viernes estuvo en la Expo Prado. ¿Por dónde viene todo esto? Porque la Calle el viernes en la Expo Prado dio una breve rueda de prensa. César Yacosa, Switchermaster, veamos lo que dijo. Habló sobre el tema del plebiscito de la seguridad social. Y dos cosas para escuchar de ahí. La primera es que habló sobre la expectativa que había. Esto en la coalición, ya, y en el Frente Amplio también, obviamente, había generado mucha expectativa que iba a hacer la Calle Pou con el tema del plebiscito de la seguridad social. Está claro que se puede jugar al límite de muchas formas, pero el hecho de que hubiera un plebiscito por la seguridad social, o sea, un plebiscito contra una ley de este gobierno, casi todo el mundo en el sistema político entendía que le estaba abriendo la puerta a la Calle para que se metiera más en la campaña, ¿no? Y la Calle, por la popularidad que tiene, que es una popularidad muchísimo mayor que la que marca el Partido Nacional con los votos, genera, bueno, una expectativa de, bueno, ¿qué pasa si se mete más la Calle Pou? Si empieza a salir más. ¿Qué pasa si la Calle Pou, por ejemplo, se larga a hacer una ronda de entrevistas ahora, en octubre? Si empieza a dar algunas notas para hablar del plebiscito de la seguridad social y ya de paso te pasa aviso sobre 2 o 3 temas más, ¿no? ¿Qué efecto puede tener eso en la campaña? La Calle habló de esa expectativa. Escuchemos lo que decía ahí en la Expo Prado en esa rueda de prensa. Que se va a tomar en una reforma que cuando hablemos públicamente más extenso de esto se van a enterar, es compleja. Es compleja porque desde mi punto de vista trae consecuencias negativas con efecto dominó. Que va a hacer que tengamos que de alguna manera diversificar el gasto público. Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos, si pasa esto. Después en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el riesgo país más bajo de la historia, va a cambiar. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en esto. Yo antes de impulsar la reforma, alguna gente bien intencionada me decía, no paguen el costo político. No paguen el costo político una reforma de la seguridad social. Y yo sostuve y sigo sosteniendo que el costo político lo paga el que no tiene coraje de saber que hay que hacer algo y no se hace.
¿Cómo se va a instrumentar esa defensa? ¿Ya tiene el mecanismo? Sí. ¿Por dónde va a pasar? ¿Una cadena? ¿Va a salir a...? Vamos a ver, pero ya tenemos... Pará. Déjame que termine. Ya lo tenemos planificado, en pocos días se van a enterar. Bueno, ahí lo escuchaban y lo veían también en la transmisión de YouTube. Vayan al canal de YouTube del Sol, denle un likecito, comenten, saluden a César el Switchermaster, hagan todo lo que tienen que hacer. Vieron que la calle Pou lo que decía era bastante interesante, que hay un plan de cómo salir a hablar sobre el plebiscito de la seguridad social. Vieron que el periodista le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser con cadena? ¿De qué forma va a ser? Bueno, ya se van a instrumentar, se van a enterar. O sea, hay una planificación y ahí hay que ver cuál es la planificación. Cadena, raro porque este gobierno ha tenido como una postura contraria, ¿no? Esas cadenas usadas, capaz que en antaño, yo sé, los gobiernos de Tabaré Vázquez, por ejemplo, eran mucho más amigos de las cadenas que este. Pero imagínate que fuera una ronda de prensa, por ejemplo, que va a la calle a los medios, ¿no? A hablar del plebiscito de la seguridad social. Y eso te abre la puerta a que te pregunten de otros temas, yo qué sé. Nico, vos que sos un periodista avesado, ¿no? El día de mañana te llaman de presidencia y te dicen que la calle Pou le gustaría hacer una entrevista en Desayunos Informales para hablar del plebiscito de la seguridad social, ¿no? Me imagino que vos como periodista igual le vas a preguntar otros temas, no solamente de ese. Te va a interesar preguntarle, no, bueno, seguridad, Frente Amplio, en qué anda la campaña, cómo ve a Delgado, cómo ve a Orsi. ¿Te va a interesar o no? Las puertas siempre están abiertas para un presidente de la República. ¿Cómo ve a Delgado, cómo ve a Orsi? Entiendo que son las preguntas que él no te puede responder. ¿Te puede responder? ¿Te puede responder? No te puedo responder. Bueno. O capaz que se le escapa una. Vos no vas a hacer el juego. No vas a hacer la pregunta de una forma tan directa como para que él además quede inhibido de poder responder. Sí. Porque quizás él quiera hacer el juego. Pero si se lo preguntas así, ¿cómo ves a Delgado, cómo ves a Orsi? Pero te vas a poner un poco pillo. Orsi dijo tal cosa sobre su gobierno. Bueno. Tuki, a ver, claro, te vas a poner un poco pillo. Y él se va a poner un poco pillo también. Sí, no precisaba igual la excusa de la campaña por la reforma constitucional para hacer ese tipo de... Pero queda mejor. Sí. Si no tuviera el plebiscito, una ronda de medios quedaría muy rara. Casi que lo obligás a salir, se puede decir. Y bueno, y acá tiene la excusa perfecta. Pero no sé si él se está refiriendo a entrevistas que quizás... No. Me parece que estaba pensando en otro tipo de campaña de comunicación, por lo menos interpreto eso de lo que dijo. Hay que ver qué es lo que dice. Lo importante es que hay efectivamente un plan. Y el viernes, además de que dijo esto, la calle Pou dijo otra cosa, donde fue mucho más profundo sobre la seguridad social. Además de que defendió la reforma que hizo este gobierno, le pegó directamente al Frente Amplio. Y eso trajo toda una serie de repercusiones, porque puso la mira en la campaña de Orsi y Cose. Escuchen lo que decía la calle cuando se empezó a explayar más sobre el plebiscito de la seguridad social. Que los candidatos, incluso los del Frente Amplio, deberían pronunciarse sobre el tema de la seguridad social. Yo no me voy a meter en la campaña, no lo he hecho. Lo que sí creo es que hay que generar certidumbre. Después lo que hace cada uno es una elección estratégica o táctica. Yo como presidente tengo la obligación de decir lo que me gustaría que se diga que va a pasar realmente y no signo de interrogación. La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación. Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. Entonces es un tema tan importante. Tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente, en esto yo voy a actuar para acá o para allá. Bueno, básicamente lo que dijo es que el Frente Amplio no está dando certeza con este tema al habilitar, este diálogo social posterior, al no pronunciarse orgánicamente, si bien Cose, Orsi dijeron que no apoyan el plebiscito, el Frente Amplio en sí dio libertad de acción. Entonces... La calle salió a meterse directamente con el Frente Amplio. Llegó a decir explícitamente, creo que era más adelante en esa propia declaración, que el diálogo social era una forma de diluir responsabilidades sobre qué hacer con la seguridad social en este contexto que está el plebiscito de por medio. La respuesta llegó rápido. Hubo varias respuestas, ¿no? Hubo varias respuestas. Vas a ir por el otro lado. Claro, hubo varias respuestas. Déjame, porque hay una... Ahora nos metemos con la respuesta del Frente Amplio, ¿no? Pero hay una que es por demás interesante, que es la de el candidato colorado Andrés Ojeda. Ojeda, que ustedes saben que tiene una admiración particular por la calle Pou, ¿no? Ella ha dicho que es su referente político, se sacó hace poquito una selfie con él. Son amigos, dijo. Son amigos.
podemos decir que si ves la campaña que está haciendo Ojeda, muy parecida a muchas cosas que hemos visto de la calle, pienso en la calle Pou de 2014. Para Ojeda, que se haya metido de la calle con este tema ahora, es un alivio. Escuchen lo que decían, lo ven ahí también en la transmisión de YouTube. Un alivio que el presidente entre en esa campaña, que lo puede hacer, evidentemente está dentro de lo que le permite la Constitución. Aliento y agradezco que un jugador importante de la escena, que tiene mucho impacto en la opinión pública, le cuente a la gente los riesgos de una reforma completamente nefasta, bolivariana, regresiva y del infierno. Bueno, bolivariana y del infierno. Del infierno. Del infierno. Hecha por el mismísimo Satanás. Dijo Andrés Ojeda. No dijo el mismísimo Satanás, pero es del infierno. Bolivariana. Pero lo importante es lo otro. Lo importante es que dijo, es un alivio que esté la calle Pou metido con este tema. Y bueno, lo que pasa es que, lo decíamos antes, ¿no? La calle tiene un nivel de aprobación y tiene una llegada que evidentemente los que están en la vuelta de la coalición no han logrado equiparar. Entonces, que se meta con este tema de la calle le da un aire extra a la coalición y hay que ver cómo lo interpreta eso el Frente Amplio. Ya hubo repercusiones de todo. Habló Cose, habló Orsi. ¿Por dónde querés arrancar, Nico? Vamos hacia ahí. El sábado llegó la respuesta de parte de la fórmula del Frente Amplio. Ahí Orsi y Cose respondieron a esto que decía el presidente en una conferencia de prensa que se dio en Minas. Vamos a escucharlos a los dos. No corresponde, me parece, que un presidente de la República se meta en los temas de una campaña electoral, pero cada sector político utiliza la herramienta que tiene. Me parece que no es conveniente porque es presidente de todos los uruguayos, pero cada cual hace lo que le parece que es mejor, y eso creo que también nos pone en una situación distinta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por algo somos partidos distintos. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Yamandú, porque nosotros estamos hablando de que gobierne la honestidad, de la construcción de valores, de la protección de la democracia. Es inconstitucional que un presidente haga política partidaria. No es sano para el Uruguay ni para todos los uruguayos, no para los uruguayos frente amplistas. Para todos los uruguayos y uruguayas no es sano que el presidente haga política partidaria. Además tiene sus candidatos. Si no le tiene confianza, que lo diga. Y ahí hay muchas cosas. Por lo menos dos temas, ¿no? Más allá de la primera queja de Orsi respecto a que se está metiendo en campaña, Cose es la que señala explícitamente la inconstitucionalidad, según su mirada, de lo que está haciendo la calle Pou. Y por el otro lado está esa otra respuesta más política de parte de Orsi diciendo, o sugiriendo supicazmente, que en realidad lo que está pasando es que la calle no le tiene confianza en lo que puedan hacer o a lo que pueda hacer la fórmula del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, que no es otra cosa o no es muy distinto a lo que había hecho Ripoll hacía algunos días respecto a Orsi y Cose cuando hablaba de una fórmula alternativa en el Frente Amplio con Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez, donde supuestamente Alejandro Sánchez tenía que salir a explicar lo que decía Orsi luego de que Orsi salía públicamente. Es distinto igual, ¿no? Porque una cosa, para mí la fórmula paralela es, bueno, como te digo, cómo interpreto yo el argumento de la fórmula paralela, ¿no? El argumento de la fórmula paralela es, como no declaran del todo bien, como no declara del todo bien Orsi y Cose está medio oculta, ¿no? Bueno, sale esta otra fórmula paralela, que es el Pacha Sánchez, que va a todos lados, habla de todo, es un muy buen orador, hace de intérprete de Orsi muchas veces, y tenés a Blanca Rodríguez, que tiene un perfil mucho más grande, está en actos, yendo a lugares. Para mí esa es una interpretación. Yo creo que la de Orsi, tienen un candidato, la calle Pou tiene un candidato pero no le tiene confianza, es bueno, como ve que Delgado no puede remar solo esto, se tiene que meter él a rescatarlo. Bueno, pero es un poco lo mismo, por caminos distintos, pero los dos, o desde los dos lados, están criticando de la misma manera, diciendo la otra fórmula no calza los puntos y por eso precisan o una fórmula alternativa más popular y de mejor exposición, en el caso de Blanca Rodríguez y Alejandro Sánchez, o al presidente de la República, que no debería hacer campaña, meterlo en campaña. Que en realidad eso está dicho explícitamente por parte del Partido Nacional. Creo que es Javier García el que ha dicho, la fórmula del Partido Nacional es Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, Luis Lacalle Pou, ¿no? En el sentido de que se está
reeligiendo al gobierno y Luis Lacalle Pou es parte de, o está detrás de la fórmula de Delgado. Pero es distinto porque Lacalle Pou está arriba de Delgado, ¿no? O sea, Lacalle Pou es el presidente, Delgado fue secretario de presidencia. Evidentemente Lacalle Pou es el líder político de Delgado. Que te tenga que rescatar tu líder político es distinto a que vos tengas que sacar a la cancha a otros jugadores para no quemarte vos o porque no querés tener otro tipo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo que pasa es que ahí es una discusión. ¿Es que te tenga que rescatar o realmente, en la medida de que Álvaro Delgado trabajó como secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou y la experiencia del gobierno es parte del capital que tiene el candidato que se vende con la continuidad, es natural que esa asociación esté inmediatamente implícita? Es natural. Yo te digo la chicana de Orsi, ¿no? ¿Por dónde viene? Viene por el lado de papá, te tiene que venir a ayudar porque solo no remás. Claro, pero papá no confía en vos. En ambos casos estamos en el terreno absoluto de las chicanas respecto a eso, ¿no? La Ripoll fue una alta chicana. Podemos, antes de entrar en la discusión de fondo sobre la constitucionalidad, ver una respuesta más que llegó, en este caso, ¿de quién? Del propio Álvaro Delgado, que respondía a lo que habían dicho Orsi y Cose sobre lo que había dicho Lacalle Pou. No se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Seguramente parte de lo que pasa es que lo ven con envidia porque no lo pudieron hacer. Yo recuerdo que Mujica, al final de su gobierno, para ayudar a Vázquez, me acuerdo que hacía 5 departamentos por día. Los presidentes no solo pueden, sino que deben hacer eso, que es inaugurar las cosas, es un gobierno de cercanía. Pero no lo hicimos solamente ahora, lo hizo durante todo este tiempo el presidente de la República, excepto en la pandemia, lo hicieron los ministros, lo hice yo como secretario de la presidencia. A mí me da un poco de pavor que puedan decir estas cosas. Bueno, por ahí la declaración de Delgado, que aparte introducía otro tema del cual podemos estar hablando ahora después, que es el tema de las inauguraciones y las obras del gobierno. Pero bueno, en síntesis, sobre este señalamiento a la presunta inconstitucionalidad de que el presidente esté haciendo campaña. Te leo un par de mensajes, sí. Porque ese tema es un tema que, por ejemplo, ¿no? Roja, entró mal. Otro que pone por el lado del siga-siga, ¿no? Pone, el presidente no está faltando a la Constitución con defender su proyecto de gobierno. Recuerden que Mujica intervino en 2014 con el tema allanamientos nocturnos. Otra persona pone, miren que Lacalle es abogado, va a buscar un vacío legal donde pueda meterse. No fue en 2014. No, se ve que se confundió ahí. Buenas tardes, soy Gustavo. Pregunta, ¿qué opinión les merece como candidato? No sé por qué agarró por ese lado. Viste que yo te leía antes el artículo de la Constitución, ¿no? Que marca un límite que es el tema de la propaganda electoral. Que ese es un límite duro, digamos, no hacer publicidad, no agarrar y ir a un acto, no poner un aviso con tu nombre, tu apellido, tu cara, tu voz. Pero el tema es las declaraciones acá. Si estás haciendo propaganda política con tus declaraciones. Bueno, por eso, es raro. Hay distintos niveles que podemos analizar. Uno viene por el lado de los antecedentes, los conversamos después si querés, si otros lo hicieron o no lo hicieron. Porque además que otros lo hayan hecho no quiere decir que esté bien o esté mal hacerlo per se. Simplemente quiere decir que otros lo hicieron. Punto. Capaz que estuvieron los dos mal, capaz que estuvieron los dos bien. Ahora, vinculado a la publicidad o a la propaganda o a la campaña en contra del plebiscito, anoche, para séptimo día, consultamos a 3 constitucionalistas, a Eduardo Lust, a Martín Rizzo y a Rubén Correa Freitas, y los 3 fueron coincidentes en que el artículo 77 primero no se expresa sobre la inhibición para hacer campaña por los plebiscitos, más bien habla de la campaña electoral. Cito por ejemplo lo que decía textualmente Martín Rizzo: si el presidente puede o no hacer campaña por un plebiscito, dice sí, puede. La prohibición es para propaganda política de tipo electoral. Y esto no tiene nada que ver con un plebiscito. Es cierto que se habla en campaña de esto, pero también se habla de seguridad y el presidente puede hablar también. Y en el mismo sentido iban tanto Correa Freitas como Lust. En el caso de ellos, por ejemplo, decían, además está haciendo
campaña por un plebiscito que va en contra de una ley de su gobierno. Y ahí también hay una discusión formal que hacer. Esto no es un referéndum, es un plebiscito, por lo tanto, si bien el plebiscito va en contra de algunos aspectos de la ley del gobierno que se aprobó en 2023 respecto a la reforma jubilatoria, formalmente no es contra la ley de gobierno, es sobre otra cosa, pero es verdad, afecta cosas que se hicieron en su gobierno y por lo tanto cualquiera de los tres estaba en línea con que el presidente puede participar. Después, claro, hay zonas que son más grises, como por ejemplo que la calle Pou conmine al Frente Amplio o de alguna forma objete o critique al Frente Amplio sobre cómo ha venido actuando respecto al tema. Una cosa es decir, no, voten tal cosa, o el gobierno o yo como presidente estoy en contra del plebiscito por estas razones, y otra cosa es decir, qué horrible que un partido como el Frente Amplio no se exprese sobre cuestiones, porque ahí ya no estás hablando del plebiscito, ahí estás hablando sobre la actitud del Frente Amplio ilustrada por un tema concreto, ¿no? Pero ya le estás pegando al Frente Amplio, no estás pegando la propuesta de la papeleta. Y entiendo ahí que hay una zona gris que de todas formas ninguno de los constitucionalistas señaló, en el caso todos ellos entienden que es constitucional. Y ahí sí, si vamos al caso de los antecedentes, hemos visto omisiones mucho más severas en otros años. De hecho, alguien, a partir de la discusión en Desayunos Informales esta mañana sobre este tema, me pasaba un artículo del año 2015 en Montevideo Portal, donde Mujica reconocía que él había había intervenido en la campaña siendo presidente, porque básicamente se lo habían pedido en determinado momento, que entendían que eso podía, que la campaña o la elección podía estar en salí peligro. A la cancha. Le dijeron, salí, y que él, fue explícitamente con la intención de intervenir en la campaña electoral. Y Mujica no fue el primero que lo hizo. O sea, esto ocurre habitualmente y estamos en todos los años electorales discutiendo sobre si el presidente con tal gesto, con tal actitud, con tal inauguración, con tal declaración, estuvo o no violando ese numeral 5 del artículo 77 de la Constitución. Bueno, es interesante eso que decía Delgado ahí al final. ¿Te acordás que él decía, bueno, cómo el presidente no va a inaugurar obras? ¿Cómo no va a inaugurar un puente, una ruta? ¿Por qué? ¿Por qué va a inaugurar un puente? ¿Un presidente de un país tiene que ir a inaugurar un puente? Pero todos inauguran. Pero es interesante la discusión de fondo, ¿no? ¿Es el lugar de un presidente ir a inaugurar un puente, por ejemplo? ¿Es lo mejor que tiene para hacer en ese día ir a inaugurar un puente? De todas las cosas que hay en el menú de gobernar un país. Viajar hasta un lugar, ¿no? Ir, hacer un acto, hablar sobre el puente, dar un discurso, después volver para tu lugar de trabajo. ¿Es lo mejor? ¿Es la mejor inversión de tiempo que puede hacer un presidente? Justo todos los puentes y justo todas las rutas que aparecen en el último año de gestión de los gobiernos, ¿no? ¿Es necesario ir a todas? ¿Tiene que estar él? ¿Es el rol? O sea, ¿es lo mejor que puede hacer? Eso es parte del folclore de todas las elecciones. Regular eso es ser demasiado restrictivo respecto a la libertad que tiene determinado dirigente o el mandatario en ese caso. Yo lo que te digo es que, hacerlo. Queda feo que todas las inauguraciones, digamos que la mayoría de las obras terminen siendo no en el digo año por este electoral. gobierno, no lo digo por este gobierno, lo digo en general. Pasa habitualmente, entonces y es parte de la discusión, porque se mira, bueno, el déficit fiscal, esto en general aumenta. Sí. Hay una discusión este año sobre si se da por eso, si no se da por eso, pero ocurre que en general el año electoral, con contadísimas excepciones, es el año de mayor déficit fiscal. Y eso porque ahí se ponen las baterías presupuestales y se hace más fuerza porque es un gobierno que quiere ser reelecto. Bueno, eso está mal. Está mal y está bien que se encuentren mecanismos para regularlo. Ahora, si ni siquiera podés regular eso, mirá si te vas a poner a ver si el presidente a cuántos lugares va y si es más o menos de lo que iba en el año anterior al año electoral. No te digo por este gobierno, te digo, sincerémonos, admitamos que todos los presidentes hacen campaña con los cortes de las cintas y con gastar el tiempo en cosas inútiles, como ir como un presidente gaste tiempo en inaugurar un puente, pero no digamos, todo presidente tiene que hacer eso. No, tienen 1000 cosas mejores para hacer. Digamos, el argumento real que es, como todos lo hacen,
este lo puede hacer también. Yo no entiendo el punto y tiene como bastantes cosas compartibles. Tampoco me quiero poner en la mirada tan cínica respecto a ese asunto, porque también es importante que, porque además no solo son los presidentes, son los ministros, son los intendentes, muchas veces son legisladores, digamos, todos los que ocupan cargo de gobierno les gusta estar en el momento que se inaugura una obra. ¿Por qué? Porque te da mucho trabajo y está bueno, más allá de que lo podés capitalizar políticamente, y obviamente eso juega, no estoy diciendo que no. Es para también sacar es el rédito momento político. donde celebrás que eso ocurre, y además también es algo que te hace estar en el territorio, te hace estar recorriendo, y eso está bueno. Tampoco está Obvio. bueno que tengas se rompieron al el sistema lomo político encerrado se en rompieron una el lomo torre de cristal. se rompieron el lomo con la pala y el pico haciendo el puente y ahora quieren festejar, pero vos obvio. No, pero tampoco querés que el presidente se esté el presidente o el ministro o el intendente esté con la pala y el pico haciendo eso. Yo lo que digo es que tiene que estar planificándolo. Tienen mejores, así como no están con la pala y el pico haciendo el puente, porque tienen mejores cosas que hacer, probablemente en un día las cosas que tenga para hacer un presidente sean mejores que ir a inaugurar un puente. Se hace porque es para conseguir un rédito político y para hacer campaña. Y se deja al final del año para hacer campaña. Pero eso está dentro de lo legal. Lo que digo es que cuando tu argumento es el presidente está para esto, ya basta, digamos todos. Sincerémonos y digamos todos lo hacen, así que hagámoslo nosotros también. Sí, todos lo hacen. Es verdad, ahí puede haber excesos, ¿no? Si vos un día inaugurás un local y después al mes terminás inaugurando que llegó la gente para trabajar en ese local, bueno, eso es claramente una exageración. O estás inaugurando un local que siempre estuvo y que vos le cambiaste 3 cosas y es una inauguración nueva. Bueno, este gobierno innovó en una campaña de bien público. César, ¿la tenés por ahí? Es una campaña de bien público porque todos los gobiernos se dejan el último año para dar obras, para ir a actos, para hacer política, especialmente en el interior del país, mostrando el logro de infraestructura. Pero innovó en un sentido de que ahora hay una campaña de bien público para publicitar una app, para que la gente pueda ver en esa app el estado de las obras y las obras que se han hecho. O sea, se creó una app para que vos veas las obras que hizo el gobierno, y además hay una campaña de bien público para que sepas que se hicieron tantas obras que hay una app para que vos puedas ver exactamente el estado de cada una. Seguramente la hayan escuchado en la tanda de la radio. Sí, está en radio. Una campaña de bien pública. Está en radio, está en tele. La podemos revivir un poquitito ahí. La tenés por ahí en YouTube, César. UIMAP es la app del Estado uruguayo para encontrar y conocer todas las obras y servicios del Gobierno Nacional, desplegadas en forma territorial. Descarga la app en las tiendas de Google Play y App Store. Hay más de 1.500 puntos para conocer. Esta aplicación permite acceder de forma actualizada a las obras de infraestructura y nuevos servicios en todas las áreas de gestión y visualizar la ejecución de las diferentes obras viales del país. UIMAP es una herramienta que brinda información personalizada y transparente para saber cómo se invierten los recursos que aportan todos los uruguayos. Descubrí UIMAP, un mapa para conocer lo que importa. Descargala. ¿Sensaciones? Pillo el gobierno, ¿eh? Bueno, es una pillería más. En la campaña de 2014, o sea, la del gobierno de Mujica, porque no tengo el mismo recuerdo de la de 2019 que haya sido así. Capaz que lo fue y simplemente la memoria me está jugando una mala pasada. La campaña del 2014, cuando estaba terminando el gobierno de Mujica, fue una obscenidad respecto a las empresas públicas. Bueno, se canalizó esa campaña vía las empresas públicas. Era insólito la cantidad de publicidad de empresas públicas a la que estabas expuesto en el momento de la campaña electoral. Pero era publicidad, Nico, taca, taca. Sí, está bien. ¿Cómo le vino bien a todos los medios, eh? Ahora campaña de bien público. Ahora, gracias por nada. Esa es la queja, ese es el matiz. Esa es la queja corporativista. Está bien. Poné la tarasca. Tan obsceno como eso es largar este spot en este momento con una campaña de bien público, ¿no? De hecho, vos lo que pasa, si nos están escuchando por la radio, escucharon un audio, en realidad era un video de YouTube. Ese video de YouTube es de abril, está en YouTube. Sí. O sea, en abril vos podés encontrar en la página de Presidencia que se generó esa aplicación, que yo no digo que no sea interesante, sin duda organiza información, está bueno de verla,
seguramente para el trabajo periodístico va a ser empleada. De hecho, para algunos trabajos en Desayuno ya la veníamos usando. Ahora, si estaba en abril y la campaña de bien público tenía que aparecer 3 meses después para coincidir con el último tramo, el último mes hacia la campaña electoral, parece medio desprolijo en relación a utilizar o no las potestades que te da la ley para utilizar las campañas de bien público y no interceder en la campaña electoral, ¿no? Así como me quejo corporativistamente de que no pusieron la tarasca a las empresas públicas esta vuelta, es cierto que al contribuyente esta forma de hacer campaña al límite le sale muy barata. Entonces capaz que este gobierno, en su forma de hacer campaña, está cuidando más la plata que otros cuando hicieron campaña política al límite también, ¿verdad? Nico, tenemos que escuchar una canción de arranque. Hoy vos te vas a llenar la boca de verdades porque después de las 18 horas viene Cristel Latequi, fue a este recital de Cabrera. Nico Batalla va a hablar de la cabra de la música uruguaya, The GOAT, The Greatest of All falta de Time. respeto. Es GOAT, The Greatest of All Time, Creo que no cabra en español. Creo que no lo decís por eso. Fernando Cabrera, Nico se va a llenar la boca de verdades. Yo voy a escuchar la columna de Cristel como hago cada vez que participo de la columna de Cristel. Cristel va a venir y va a hablar un poco de Cabrera, pero vos sos clave porque vos tenés que seleccionar el mejor disco de Fernando Cabrera y pasar algunas canciones para enamorar a los que todavía no se enamoraron. Yo, por ejemplo, no lo ubico mucho a Cabrera, no lo tengo en mi haber. Pero eso no es impedimento para que te burles de él cada vez que aparece su nombre al aire, ¿no? ¿No conocés la expresión de la cabra? No creo que lo digas por eso. Además, la última vez que hablaste de él, lo imitaste una cabra. No sé a qué te referís. Pero, bueno, viene Ope Pasquet más adelante. ¿En qué andan los colorados y la eutanasia? Falleció la ley de eutanasia. No es un feliz juego de palabras o la mataron, tal vez. Hay que hacer la autopsia y ver exactamente qué pasó ahí. Bueno, pero antes de todo eso, vamos a inyectarle una mínima de rock, una pizca de rock a este programa. Viene Franz Ferdinand, por ahí por noviembre. Vamos a escuchar una canción de Franz Ferdinand, Nico. Adelante, ¿Lo tenés escuchado? ¿Lo tenés trillado a Franz Ferdinand? No, trillado no, sí, lo he escuchado. Pero no me busques, ¿eh? ¿Por qué no te estoy buscando? Te pregunto si te gustaba o no te gustaba Franz Ferdinand. Esta es una canción que a mí particularmente me gusta mucho. Evil Eye, sobre el mal del ojo y a la gente que le pasan cosas malas y no sabe por qué. Ayer, 15 de septiembre, cerró la legislatura 2020-2025. Si bien ya se sabía de antemano, con la clausura del periodo de sesiones se agotó formalmente la posibilidad de que fuera aprobado el proyecto de eutanasia promovido inicialmente por el diputado colorado Ope Pasquet y al que se sumó luego con aportes la bancada del Frente Amplio. No fue por falta de tiempo, la iniciativa se había presentado en las primeras semanas de este periodo de gobierno y si bien había sido aprobada en diputados, nunca logró salir de la Comisión de Salud del Senado para su tratamiento. Este es uno de los temas para conversar con Ope Pasquet, pero no el único. El diputado colorado será uno de los candidatos al Senado de la lista 600 que encabeza Robert Silva en una contienda en la que su partido busca superar las magras votaciones de las elecciones de 2019 y 2014. Para hablar de todo esto es que recibimos al diputado Ope Pasquet aquí en el estudio de Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí. Ahí está, cerrado ayer Empecemos hablando de la campaña, vamos a hablar de campaña y de eutanasia, pero ayer cerró el periodo de sesiones. Algo que discutíamos al arranque, ¿es mucho tiempo que termine, digamos, de la legislatura interrumpida, que termine el 15 de septiembre la legislatura oficialmente para la campaña? No, es razonable. Hay campaña electoral, es intensa, requiere dedicación y tiempo y es muy difícil compatibilizar eso con la tarea parlamentaria. Yo, francamente, he participado poco en la campaña, sobre todo en cuanto a viajes al interior. He hecho algunos, pero no muchos, porque había agenda parlamentaria, había reuniones, comisiones, plenarios, y uno no se puede estar en todas partes, ¿no? Y entonces me parece necesario cortar antes de lo que es usual, teniendo presente que el año que viene la legislatura se instala antes también, se instala el 15 de febrero, normalmente es el 1 de marzo. Sí, no sale mucha cosa entre el 15 de febrero y el 1 de marzo, me imagino, ¿no? No, lo que le permite es hacer todo ese trabajo preparatorio de instalación de comisiones, de asignación de cargos, de todo un trabajo importante, decir, bueno, porque todo eso
digamos, se ordena al principio del periodo quiénes van a presidir las comisiones, a qué partido le toca, mejor dicho, presidir tal comisión, a qué partido le toca la vicepresidencia, eso con todas las comisiones permanentes, con algunas comisiones especiales, etcétera. Bueno, esos 15 días son útiles para eso, para dejar eso en orden y empezar a trabajar ya, digamos, a pleno en marzo. Y de acá a septiembre hasta diciembre, ¿no? Cuando termine la campaña, ¿los legisladores cobran su sueldo? Sí, claro. ¿Y no hace un ruido estar cobrando por una cuestión de representación cuando no se está representando? Bueno, eso no es solo en el año electoral, es siempre así. Digo, supongo yo que los profesores cobran también cuando no dan clase, ¿no? Lo mismo. Ahora, acá va a haber trabajo legislativo igual, porque no hay el trabajo regular todas las semanas, pero habrá sesiones extraordinarias seguro, hasta diciembre inclusive, como es tradicional también. Yo el otro día recordaba algunas sesiones que tuvimos en años anteriores, el 28 de diciembre, por ejemplo. Está con el pedazo de pan dulce en la mano y el repartido en la otra votando, es así. Y alguna vez tuvimos que sesionar en enero, cuando en el gobierno del Frente Amplio fundieron ANCAP. Hubo que ir de apuro un sábado, me acuerdo que era 3 de enero, a votar la recapitalización. La capitalización fue en enero. Un sábado, 3 de enero, a las 10 de la mañana estábamos votando, pues si no ANCAP no podía abrir el lunes, no entraba en cesación de pago. O sea que estamos siempre expuestos a trabajar aún durante el receso. Bien. Yo decía ahora en la introducción, usted va a ir de candidato en el lugar número 2 en la lista del Senado de Robert Silva, que van a su vez en sublema con la lista de Andrés Ojeda al Senado. ¿Cómo vio que quedó armada la interna del Partido Colorado luego de las elecciones de junio? Y bueno, yo creo que quedó bien armada, con 3 listas, 3 sectores bien identificados, y eso le da al partido una amplitud, digamos, abre la red para atraer votantes con distintos perfiles, eso es bueno. Creo que cuanto más amplia sea el abanico de opciones, más posibilidades de captación electoral hay. Así que me parece que quedó bien esto. Por un lado, Ojeda, es el candidato a la presidencia, elegido en la elección interna, con su lista, la lista 25. Pues, por otro lado, la lista de Robert Silva, el candidato a vicepresidente, surgido en la elección interna, con la lista 600, y por otro lado Pedro Bordaberry, que apareció después de la interna, con su lista, la lista 10. Está también la lista del doctor Subía, que va con la 9007, que es la de él, en el mismo sublema con Ojeda y con Robert Silva. En definitiva termina armándose 3 listas al Senado van juntas y del otro lado está Pedro Bordaberry. Exactamente, pero que tiene en su seno a Tabaré Viera y Gur Méndez, que fueron con sus propios grupos a la elección interna. Ahí se da una especie de paradoja, porque no total, porque Ciudadanos termina en definitiva yéndose con Bordaberry, pero por ejemplo, su regreso al Senado fue con Bordaberry, cuando se conformó Vamos Uruguay, ¿no? El regreso al Parlamento, sí, en el 2010. Y ahí también pasó María Eugenia Rosselló, Felipe Schipani, eran dirigentes que desde jóvenes fueron parte de Vamos Uruguay. Se puede decir hasta incluso de Robert Silva, que no venía de ahí, pero termina coordinando los programas de Pedro Bordaberry. O sea, hay un conjunto de gente que había trabajado con él que termina en la vereda de enfrente, y por otro lado, quienes habían estado en su momento opuestos a Bordaberry en las internas, sí, pienso el caso de Tabaré Viera, terminan en conjunto. Se dio como una reconfiguración de las alianzas dentro del Partido Colorado, si pensamos en el Partido Colorado de hace 10 años. Sí, es así. Fue así, digo, y es lo que tienen los partidos políticos, no hay una base común, que es lo que permite después los reagrupamientos. Después las diferencias son circunstanciales y los agrupamientos electorales pueden cambiar en cada momento, es así. Y en términos más ideológicos, ¿cómo diría o qué representa cada una de esas patas? Bueno, yo creo que así muy esquemáticamente, se me ocurre a mí, sobre esa base común colorada, creo que Ojeda pone todo el énfasis en la renovación, ¿no? Acá la cosa es entre lo nuevo y lo viejo. Pedro creo que representa el Partido Colorado no vallista, es otra cosa. Y Robert Silva y la 600 yo creo que es la expresión del Partido Colorado vallismo clásico, la continuidad histórica. Eso es lo que siento que representamos nosotros, con figuras nuevas, figuras jóvenes como Felipe Schipani, por ejemplo, o el propio Robert Silva, que nunca ocupó un cargo electivo, pero con un derrotero, digamos, ideológico, que yo creo que es
es la continuación natural del Partido Colorado Vallismo que hemos conocido a lo largo de la historia. ¿No viste ese video? Le hicieron una nota a Andrés Ojeda en este programa de streaming Miedo al Éxito, que le pusieron una pizarra con el clásico diagrama, viste, de izquierda a derecha, ¿no? Y le preguntaron, lo habrás visto varias veces, ¿no? ¿Viste ese diagrama que es la izquierda a la derecha, el autoritarismo y el liberalismo, ¿no? No lo vi, ¿no? Bueno, y se puso en el centro, exactamente, ¿no? Y él se señaló como que estaba en el centro. Andrés Ojeda, ¿qué es bien? ¿Es vallista? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? ¿Es más liberal? ¿Es más estatista? ¿Dónde lo pondrías vos ahí? Bueno, yo creo que el que tiene que definirse en esos términos es él mismo. Yo no le voy a adjudicar una determinada identidad ideológica. Lo que digo es que yo a Andrés lo conozco desde hace 20 años, siempre ha estado en el Partido Colorado, estuvo en la última elección interna con Sanguinetti, con el Foro Ballista, no estuvo con Talvi, no estuvo con Ciudadanos, estaba con Sanguinetti, y bueno, creo que viene de esa cantera, no espero ninguna revelación, ninguna cosa insólita, es un colorado, un ballista también formado, donde nos formamos todos, habitué de la casa del partido, como él dice, cuando tenía 18 años pintaba carteles para colgar en los árboles, o sea, viene de ahí. En este momento él pone el énfasis en la renovación, está muy bien, ha logrado encontrar un estilo de comunicación que yo creo que funciona muy bien, pero las raíces ideológicas son las comunes a todos los que nos definimos como colorados, ¿no? De ese estilo de comunicación, ¿no? Para mí está bastante claro que él es muy bueno comunicando, Sí. Tiene también un training, viste, en los medios, de haber sido una figura de consulta permanente en su rol de abogado. Pero ¿qué te pareció ese spot que sacó hace poco, que fue víctima de bastante bullying, de chistes, memes? El propio Álvaro Delgado, no sé si viste que en un momento del spot de Ojeda, él dice que estaba pensando seriamente en adoptar una mascota. A Delgado le preguntaron en una rueda de prensa en qué está pensando seriamente y dijo en la responsabilidad de ser el presidente de los uruguayos. ¿Te parece que fue un error ese spot que sacó Ojeda? Yo no soy ningún técnico ni conocedor en materia publicitaria, no sé, pero se me ocurre como alguien que está en esto, en la política, que lo primero que tenés que lograr es capturar la atención del público. Y eso lo logró plenamente. Estamos todos hablando del video de Ojeda desde que salió. Algunos a favor, otros en contra, pero que capturó la atención general es indiscutible y eso me parece que es un éxito. Uh-huh. ¿Sentís que ese tipo de campaña puede alejar otro público que es eventual votante del Partido Colorado? ¿De repente que forma parte de ese círculo que habitualmente vota del Partido Colorado? No creo que lo aleje. Seguramente hay un público al cual esto no lo atrae. Pero ese es otro capítulo, ¿no? Lo que primero, llamar la atención, hacer que te presten atención a lo que estás diciendo. En un segundo momento tratás de persuadir, de presentar tus argumentos, tus razones, pero lo primero es que te escuchen. Si Ojeda hubiera salido en un primer spot diciendo, y a continuación voy a dar lectura a la primera página del programa, todo el mundo hace zapping, nadie escucha. Ahora sale levantando pesas y dice, ¿y este loco, mirá? Logra el efecto buscado. La gente lo mira y, ¿viste Ojeda? Eso lo logró plenamente. A partir de ahora, por supuesto, como ya empezó a aparecer, ¿no? Hay que plantear las propuestas, defenderlas argumentalmente, etcétera. Toda la parte, digamos, del sustrato racional de la campaña. Pero como primer paso, la verdad que me pareció un éxito. ¿No lo ves muy pegado a la figura de Lacalle Pou? Te lo llevo por este lado, ¿no? En sus salidas, Ojeda ha sido muy elogioso de lo que fue este gobierno de coalición, pero particularmente de la figura de Lacalle Pou. Y cuando nos metemos a hablar de determinados casos como, viste, desvíos que tienen que ver con lo ético o casos que ¿no? pueden ser de corrupción, él no se ha metido mucho en esos temas tampoco. Y claro, hay una pregunta ahí que podría ser, si vos ves que el candidato colorado está tan pegado a la figura de un dirigente blanco, y bueno, no termina siendo mejor que si yo voy a votar a alguien de la coalición y voto al Partido Nacional, porque de última veo que el Partido Colorado es el socio más fiel, su principal referente tiene como objetivo a Lacalle Pou, para eso directamente voto a los blancos y ya está. Bueno, no me parece que funcione así. Estamos ante una configuración política nueva, que es esta coalición republicana, hoy coalición de gobierno,
de la que se dijo en su momento, cuando se formó, que no iba a durar 15 días, ¿no? Después fueron alargando los plazos. Sí, bueno, no llegan hasta fin de año, no llegan a... Bueno, y fuimos llegando, estamos terminando el quinquenio con una coalición republicana que ha funcionado y que ha generado la adhesión de buena parte de la ciudadanía y prácticamente la mitad de la ciudadanía que aprueba la gestión de la calle Pou, y los que aprueban no son solamente los blancos, ¿no? La gran mayoría de los colorados lo aprueban también, y buena parte de Cabildo aprueba también, y algún frentista aprueba también la gestión de la calle Pou. Entonces me parece que ese es un dato que no sería sensato desconocer. Un presidente que tiene ese grado de aceptación, bueno, evidentemente significa algo, y no creo que alguien que quiera votar al Partido Colorado o Andrés Ojeda deje de hacerlo, porque Ojeda se manifiesta como uno más de ese casi 50% que aprueba la gestión de la calle Pou. ¿En qué momento está en el Partido Colorado respecto a la expectativa hacia octubre? Ya hace 5 años más o menos, en este momento o a esta altura del año electoral, les pasó lo que está pasando ahora, y es el Partido Colorado empezó a mejorar en las encuestas. Creo que estábamos en niveles un poco más arriba porque el Partido Colorado no había partido de tan abajo como partió para este ciclo electoral, pero tal vez empezó a entusiasmar al punto de que hubo hasta enfrentamientos públicos en la discusión pública con la calle Pou sobre la inclusión o no en los debates, porque se entendía que, o se veían como que podía entrar y dar la pelea para entrar en el balotaje. Eso después no terminó pasando, pasaron otras cosas. Estuvo el tema de la contractura de Talvi, estuvo alejado un poco de la campaña. Él también tuvo algunas salidas que generaron, quizás no pueden ser leídas como desacertadas, y eso lo puede haber perjudicado. En fin, en este momento tienen miedo de ese déjà vu, de que les pase lo mismo. El Partido Colorado parece ir ganando en intención de voto, pero bueno, ¿se les vuelven a ver esa película de que les pasó en el 2019? No, para nada. La sensación es la contraria. Yo creo que ahora el Partido Colorado está muy entusiasmado. Tal vez eufórico sea demasiado, pero muy entusiasmado, con viento en la camiseta y con fe en un candidato que se tiene fe, como él mismo lo dice. En el 2019, según mi recuerdo, fue distinto, porque Talvi creció mucho y ganó la elección interna, y eso lo catapultó, porque le ganó nada menos que a Julio María Sanguinetti. Y eso generó una expectativa enorme, y en los días inmediatamente siguientes a la elección interna, las primeras semanas después de la interna, se empezó a pensar en la posibilidad de que el Partido Colorado disputara el pasaje a la segunda vuelta. Pero eso se desinfló por una serie de factores, y creo recordar que a esta altura ya estábamos en otro clima, en otra cosa, preocupados por la evolución que tenía esa campaña, que había pintado muy bien inmediatamente después de la interna y que después se había ido desdibujando para nosotros. Ahora la sensación es distinta. Yo creo que venimos creciendo sostenidamente desde la interna, y en el partido se nota un estado de espíritu, un entusiasmo que responde a eso. Venimos creciendo encuesta tras encuesta. Como dice el propio Ojeda, la cuestión no es si podríamos llegar a pasar a la segunda vuelta, la cuestión es si nos va a dar el tiempo para que las líneas se crucen. Uh-huh. Es verdad que el piso del cual partieron para este ciclo era más bajo que el que tenían en la elección anterior. Además, ¿no? Eso, claro. Lo cual le da más mérito a la remontada, ¿no? Claro, pero en este momento, con todo el entusiasmo que hay y más cerca entonces de la elección de lo que estaban hace 5 años, están más o menos en los valores que terminaron sacando en octubre del año pasado. Pero con otro talante, con otro espíritu. Era un partido que siente que está yendo a más. Lo cual, insisto, no estaba pasando a esta altura en el 2019. ¿Qué relevancia puede tener cómo terminan armados esos dos bloques que parecen estar conformándose en el Partido Colorado? Uno con el, se puede decir, el liderazgo obviamente de Ojeda, que es el candidato a presidente del partido, pero por el otro lado con la figura de Pedro Bordaberry, que tiene su peso propio por la experiencia que ha tenido y la trayectoria que ha tenido dentro del partido. Y bueno, se reproduce una situación que en los partidos grandes es permanente, ¿no? Es decir, nunca hay un solo bloque, nunca es monolítico un partido grande, siempre tiene alas, siempre tiene sectores. Últimamente, finales del siglo XX eran el Foro y la 15, lo recordarán. Sí, claro. Después era Vamos Uruguay versus
la constelación de sectores que se agrupaba para competir con Vamos Uruguay, que en un momento se llamó Proba, en otro momento, o sea, tenía otro nombre, pero era eso, los remanentes del Foro y de la 15 que se agrupaban contra Vamos Uruguay. Y bueno, y ahora está surgiendo una configuración distinta con Ojeda, el sublema de Ojeda por un lado, y por otro, el Vamos Uruguay. La legislatura cerró el domingo. ¿Vos qué evaluación hacés de cómo funcionó a nivel legislativo la coalición de gobierno? Hay como un par de titulares que se tiran cuando se analizan y es menor productividad, eso se ha estado manejando en estos últimos días a partir de los estudios de la Facultad de Ciencias Sociales. También una legislatura que le llevaba mucho la punta al Poder Ejecutivo, pero tenía poca capacidad de iniciativa propia. La evaluación tuya desde adentro, ¿cuál es? Bien, pero tomemos esos datos. Que el Parlamento funciona atendiendo las iniciativas del Poder Ejecutivo es acá y es en varios países del mundo también. En algún momento leí algún estudio del Parlamento británico, la cantidad de tiempo y proyectos del Poder Ejecutivo son claramente mayoritarios. Se supone que hay una bancada de gobierno que impulsa eso y se gobierna atendiendo las indicaciones, los pedidos, las propuestas del gobierno propiamente, o sea que eso no es nada nuevo. Y en cuanto al número de leyes, la productividad parlamentaria, sí, son menos cantidad de leyes que en otros periodos, pero no olvidemos que con la LUC metimos casi 500 artículos, ¿no? Ahí había materia, había iniciativa como para hacer, no sé, 10 o 12 proyectos de ley separados. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Con todo, se votó lo más importante, se votó la LUC, se votó el presupuesto quinquenal, fundamental, y se votó la ley de reforma de la Seguridad Social, la 20.130, que es otro capítulo muy importante que es fruto de este periodo. Uh-huh. En ese sentido, la aprobación que tiene la papeleta del sí de reforma de la Seguridad Social, ¿da cuenta de algo de cómo se dio ese proceso de discusión de la ley? No sé si querés amplío la pregunta de contexto, no sé si me expliqué bien. En el hecho de, bueno, evidentemente hubo algo que no logró dejar conforme a una parte importante de la población que hoy está casi en la mitad de eventualmente votaría la reforma constitucional. Vamos a ver cuántos son los que votan, ¿no? No sabemos todavía. Sí, estoy hablando de las encuestas de intención. Sí, vamos a ver. Yo creo que la reforma de la Seguridad Social fue muy bien preparada por la constitución de esa comisión de expertos que trabajó durante un año, hizo primero un diagnóstico, recibió un montón de delegaciones, más de 50 delegaciones de las cámaras empresariales, del sindicalismo, de técnicos independientes, de expertos internacionales. O sea, escuchó muchísimo esa comisión de expertos en seguridad social, preparó un diagnóstico y luego preparó una propuesta. Y esa propuesta luego dio lugar a la generación de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que fue puesto en conocimiento de todos los partidos políticos, el Frente Amplio incluido, y así llegó finalmente al Parlamento. O sea, un proceso de elaboración realmente muy, muy denso y muy rico que tomó su tiempo, pero que, bueno, puede exhibir eso como una credencial. Esto no es una improvisación, no lo hizo solo el Poder Ejecutivo encerrado. Esto se trabajó durante mucho tiempo escuchando todas las campanas, cosa que contrasta muy fuertemente con lo que fue esta propuesta del PIT-CNT que se va a plebiscitar, porque esto se resolvió sin estudios previos, no hay estudios de expertos, no hay investigaciones anteriores que respalden esto, no consultaron con nadie, se encerraron en el PIT-CNT para hacer esto y todavía salió por una exigua mayoría, porque en una reunión de 44 personas hubo 16 que votaron a favor de esto que se va a plebiscitar, otras 14 que votaron otra cosa, la de llevar a plebiscito constitucional una disposición que derogara la ley 20.130 y otros que se abstuvieron. O sea, la minoría mayor de esa reunión de 44 personas la que sin consulta con nadie hizo este
planteo esta propuesta. Después llegaron a la cantidad de firmas para habilitar un plebiscito, que no es poco, ¿no? Digo, para que no quede la idea de que son 44 almas, ¿no? Parecen ser mucho más. ¿El origen de la propuesta? Sí, el origen es ese. Después... No, ni siquiera son 44, son 16 en 44, ¿no? En el reglamento del PCNT eso habilita fenómeno, está bien, ellos tienen sus reglamentos. Pero después se fue sumando más gente que los 16 originales, ¿no? Ese es mi punto, que termina siendo mucho más votada. Sí, bueno, pero el origen es ese que yo señalé. El origen de la 20.130 es muy distinto. Durante un año trabajó esa comisión de expertos, consultó a todo el mundo, escuchó todas las voces y finalmente elaboró ese producto que se discutió largamente en el Parlamento y finalmente se aprobó. Y veremos cuántos votos son los que al final recibe. Creo que esto es muy importante. Yo estoy convencido de que la decisión acerca de este plebiscito es más importante que la elección presidencial, porque creo que el Uruguay cambiaría mucho menos si ganaran Orsi o Delgado u Ojeda que si sale este plebiscito, que esto nos saca del trillo que venimos recorriendo desde 1985 a la fecha, por lo menos. Porque esto cambia radicalmente el modo en que ha funcionado el Uruguay. Ojeda dijo que era bolivariana y del infierno. ¿Compartís? Bueno, sí, yo agregaría kirchnerista, porque esto es una reforma kirchnerista, lo mismo que hizo el kirchnerismo en Argentina en el año 2008, 2009, que le agarraron la plata a las AFJP, que son las AFAP de acá, y se la dieron a la ANSES, que es el BPS de acá, ¿no? Le confiscaron la plata a los que habían ahorrado en las AFJP y se la dieron a la ANSES. Y estos quieren hacer lo mismo, confiscarle la plata a los trabajadores que la tienen en sus cuentas a su nombre en las AFAP y dársela a ese fideicomiso que administrará una persona pública, que habrá que crearla, no sabemos todavía cuál será, con un beneficiario que tampoco está establecido, porque ese es otro punto. Se habla de que los fondos van a un fideicomiso, sí, está dicho, y luego no se dice quién va a ser el beneficiario, es decir, ¿qué se va a hacer con esa plata? Eso no está dicho. Dice, la ley reglamentará esa disposición. Veremos, si llega el caso, qué dice la ley, quién va a ser el beneficiario de todo eso. Lo que está claro es a quién se la sacan, a quién se la confiscan. Se la sacan a los trabajadores que hoy la tienen depositada en cuentas a su nombre, que algunos hace 20 años que están ahorrando, que están desde el 96 poniendo la plata ahí. A esos le dicen, amigo, ahora esa plata ya no está más a su nombre, está en un fideicomiso. Bueno, si esto es así, si esto termina siendo así, no solamente esto tiene los impactos financieros, de todo tipo, económico, de los cuales se ha hablado mucho, hay un impacto jurídico de primera magnitud, que terminamos con la seguridad jurídica en Uruguay. Ya no está aquello que, bueno, si yo hago un contrato y parto de la base de que mis derechos son estos y trabajo en función de esto se va a respetar, y si me lo sacan me van a indemnizar. Todo eso se termina. ¿Cuánto del contrato ese, porque es interesante lo que planteas ahí, ¿no? Que Uruguay tiene toda una tradición de seguridad jurídica que es muy importante. Después, no sé si viste que hace poco Arbeleche habló de consultas de inversores de afuera que están preguntando, ¿viste? Por este tema. Ahora, ¿cuánto pesa el contrato social y político también? La calle de Pou en campaña dijo que no iba a subir la edad de jubilación y después terminó subiéndola. ¿Fue un error eso? ¿Fue una mentira? No la sube la calle Pou, la sube la ley, ¿no? Que él promovió. Y no, sí, pero en definitiva es una decisión del Parlamento, una decisión por ley que resuelve un cambio en ese parámetro de la seguridad social que va a entrar en plena vigencia dentro de varios años, porque no se aplica desde ya. Esto va la aplicación cambió, en plenitud, ¿no? De esta. Sí, cambió, pero no se aplica de inmediato. Ahora, fue una respuesta a circunstancias insoslayables que están ahí, que son en las pautas demográficas del Uruguay. ¿No las sabía antes? Aldain dijo que habló con él. Bueno, yo no tengo absolutamente ningún problema en decir se equivocó en decir eso en la campaña cuando lo dijo. No tengo ningún problema en decirlo. No recuerdo exactamente de qué manera lo dijo, en qué contexto, en qué circunstancias, pero asumamos que dijo yo no voy a cambiar esto. Bueno, si dijo eso, le erró, porque la realidad es la que es, la sabíamos desde antes. Tanto la sabíamos que el contador Astori, cuando era ministro de Economía del Frente Amplio, decía hay que reformar la seguridad social, esto hay que hacerlo, es una tarea indispensable para el próximo gobierno. Había una realidad que rompía los ojos, y es que demográficamente estamos como estamos. Cada vez nacen menos niños en este país. El año pasado nacieron 31.000 niños, hace 30 años habían nacido 58.000 y pico, caímos casi a la mitad. Si no fuera por la inmigración, la gente que llega, venezolano, dominicano, esas cosas,
estaría disminuyendo la población en el Uruguay. Entonces, y por otro lado, cada vez aumenta la expectativa de vida. Entonces, cada vez los trabajadores activos van siendo menos porque nacen menos niños y cada vez los que cobran una jubilación, es decir, los pasivos van siendo más porque la expectativa de vida se prolonga. Eso es insostenible. Pero entonces, ¿por qué en eso, campaña se dijo que no se iba a subir? Bueno, criticar todo lo que quieras a la calle Pou, yo no voy a defender eso. Lo que ante la realidad, ¿qué hacemos? Decimos, como la calle Pou dijo, entonces no cambiamos la ley y nos damos de frente contra la pared. Digo, mirá, esto hay que cambiarlo. Vamos a cambiarlo y si querés criticar a la calle Pou por haber dicho lo que dijo, criticarlo tranquilo. Yo entiendo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que desde hace años el propio Frente Amplio decía que había que hacer y no se hacía. Y acá encaramos y decimos, vamos a cambiar porque nos vamos a dar de frente contra la pared. Esto así no se puede pagar. Y hay que actuar cuando todavía tenemos tiempo de hacer un aterrizaje suave, hacer una reforma gradual que se va aplicando a través del tiempo y permite que todo el mundo se acomode a ese cambio en los parámetros. Ahora, vuelvo al espíritu original de la pregunta que yo hacía. ¿Qué dice del sistema político que ante una propuesta como la que se está manejando, y tomo lo que vos decías, la votación dividida, el tercio mayor que termina votando en una mesa representativa, que no tuvo estudios previos, que por lo que te manejaba tiene problemas de redacción, la papeleta, que elimina la certeza jurídica, que va a comprometer el grado inversor, todas las cosas que venimos diciendo que en 20 años nos quedamos sin fondos, digamos, todo ese manantial de caos que se vaticina en caso de ganar la papeleta, que es lo que dice que el sistema político igual no logre que la intención de voto de los que están contra la reforma no sea más elevada de la que estamos viendo hoy, cuando ya llevamos bastante discusión sobre esto. Y bueno, lo que pasa es que el planteo es muy demagógico, es muy atractivo. Dice, no te querés jubilar a los 60 años, tener la tranquilidad de que te vas a poder jubilar, disfrutar más de la vida, estar con sus nietos, todas esas cosas que uno escucha, ¿no? Y además que te garanticen un mínimo, por lo menos el salario mínimo nacional. Eso de por sí es muy atractivo. Y al ciudadano común que está ocupado en sus cosas, que tiene la preparación que tiene o que no tiene, ¿qué le vas a venir con que vas a perder el grado inversor, que capaz que el inversor extranjero deja de venir acá? Es todo muy sofisticado, puede sonar muy lejano. Si mañana vos proponés en una enmienda constitucional, y no quiero darle la idea a nadie, pero digo, decir, vamos a bajar el IVA y no más de 10% de IVA, vas a ver cómo se abaratan tus compras, como si tuvieras ese día que hace el shopping que no te cobra el IVA, como si lo tuvieras todos los días, te bajamos el IVA del 10%. Es fantástico, ¿no? Entonces, haces una encuesta y un montón de gente dice, sí, yo voy a votar a favor de esto. Al otro día hay que cerrar el Estado uruguayo, ¿no? Pero digo, la propuesta es muy demagógica y es atractiva por ser demagógica. Cuando empezás a pensar en las consecuencias de eso, decís, esto nos lleva al abismo. Y por otro lado tenés que a los 1,5 millones de uruguayos, más o menos, un poco más, que tienen la plata depositada en las cuentas en las AFAP, les estás diciendo, mira, eso que vos ahorraste te lo vamos a confiscar. No es expropiar, porque expropiar es cuando vos pagás una justa y previa indemnización, como dice la Constitución. Acá no te indemnizan, acá la plata va al fideicomiso ese del cual el fideicomitente será el BPS y el fiduciario, es decir, el administrador será una persona pública a crearse y el beneficiario será no sabemos quién. Ese es un argumento efectivo para discutir la papeleta, porque la papeleta lo que dice es que en buen romance vas a mantener todos los derechos que tenías antes, o sea, no vas a terminar recibiendo una jubilación menor. Entiendo que hay algunas momentos donde podrías eventualmente perder el dinero, como por ejemplo en el momento de una herencia, una sucesión y qué pasa con los fondos en ese momento. Pero en líneas generales lo que dice la papeleta es no vas a perder derechos. Pero eso, ¿cómo se sostiene? ¿Qué argumentos hay atrás para decir, mira, y este resultado que te prometemos lo vamos a lograr de la siguiente manera, 2 puntos? Eso no está. Porque la jubilación a la que iban a acceder los que ahorran a través de las AFAPs es una jubilación cuyo monto no está determinado de antemano porque depende, entre otras variables, del resultado que tengan las inversiones que hacen las AFAPs, que son administradores profesionales de fondos previsionales, ¿verdad? Entonces hay un signo de interrogación en el futuro, ¿qué beneficio se va a obtener de esto? Si vos cortás con eso, porque decís, además la seguridad social no puede, ¿cómo es que dice? No es susceptible de lucro, no se puede hacer negocio con esto, cortás con las inversiones, una vez que concluyan estas que ya están realizadas,
¿cómo sabés qué resultado va a tener eso en el futuro? No va a seguir habiendo un crecimiento en los dividendos, en los beneficios, producto de las colocaciones financieras de los fondos de la AFAP. No olvidemos que de estos más o menos 23.000 millones de dólares que se dice que hay hoy, la mitad es el resultado del ahorro directo y la otra mitad es el beneficio obtenido por las colocaciones financieras. Sí, de los 22.500 millones de dólares, que ahora son un poco más, pero que se venían manejando, que son parte del ahorro de las AFAPs, en realidad fueron transferencias 9.000 millones de dólares. El resto tiene que ver con el resultado de los intereses obtenidos a lo largo del tiempo. Bien, entonces la reforma dice se va a continuar con las colocaciones hasta tu finalización, hasta su finalización. Después se termina, porque estás diciendo que no puede haber lucro y no puede haber ahorro individual. Entonces, ¿cómo haces para decirle a ese que hoy está ahorrando en su cuenta, con el dinero a su nombre en la SAFAP, que sabe que su dinero está siendo colocado por administradores profesionales que saben dónde colocarlo para obtener una renta, un beneficio? Y que ese beneficio es importante, por lo que acabas de decir, porque el monto de lo obtenido por ese concepto supera ya el monto del ahorro. Bueno, ¿cómo se puede decirle, mirá, vas a cobrar lo mismo, si no la vas a colocar esa plata? Bien. Ope, tenemos que hacer una tanda. A la vuelta, si te parece, te vamos a preguntar por la eutanasia. Algo que vos lideraste un poco en el Parlamento, generaste una conversación muy interesante, se terminó concretando en una ley que venía con mucho viento en la camiseta para salir y finalmente queda archivada, no se va a discutir en esta legislatura. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de eso. Perfecto. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Ope Pasquet. Estaba leyendo este tuit que hizo Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay, esta organización que promueve la eutanasia en Uruguay, la legalización de la eutanasia en Uruguay, y ponía: el proyecto de legalización de la eutanasia en Uruguay se archivará hasta el próximo periodo legislativo, y pone una columna del semanario Brecha que la tituló de una forma bastante sugerente: hemos muerto en la orilla, como diciendo, bueno, la eutanasia que quedó por el camino, hemos muerto en la orilla. Que vos, particularmente, ¿cómo describirías lo que pasó ahora con la eutanasia y su archivo hasta la próxima legislatura? Y bueno, yo experimento una gran frustración, ¿no? Porque tenía la expectativa, la verdad que tenía la expectativa de que esto se aprobara en esta legislatura. Y bueno, el subóptimo era que por lo menos se tratara, se discutiera y se votara. Ni una cosa ni la otra. Ni se aprueba ni se trata siquiera. Y eso me parece especialmente duro, ¿no? Difícil de asimilar, y creo que no deja bien al Parlamento uruguayo. Porque se puede estar en contra de la eutanasia, por supuesto, respeto las razones, las creencias de los que están en contra, pero por lo menos hay que adoptar posición públicamente, decirlo, poner la cara y decir, mire, yo estoy en contra de esto. Que fue lo que no hizo el Senado, que tiene el proyecto de estudio desde octubre del 2022, termina la legislatura, y pese a reiteradas promesas de que se iba a tratar en algún momento un conato para tratarlo a fines del año pasado, después se dijo que no, porque la Comisión de Salud todavía tenía que recibir algunas delegaciones. Bueno, pasamos para este año, se pensó que en abril se podría tratar, después no había ambiente para abril, se dijo, bueno, pero en mayo sí, hubo un compromiso en determinado momento de tratarlo en mayo. Tampoco se cumplió con esto, porque ahí llegó lo que se dijo que era una recomendación de la presidencia, que era no tratarlo antes de la interna. Entonces, bueno, no hubo votos no hubo ambiente para tratar esto en el Senado antes de la elección interna, y después de la elección interna, bueno, habiendo pasado ya vencido todos los plazos, estando a la vista ya el fin de la legislatura, el senador de Ciudadanos, que era el grupo en el que en ese momento estábamos todos nosotros, Pablo Lanz, presentó una moción en el Senado para que el tema se tratara en la sesión del 13 de agosto. Presentó la moción en julio, o sea, un mes antes de la fecha que proponía, para que todo el mundo tuviera tiempo de prepararse, nadie pudiera decir que lo tomaban por sorpresa, para discutir un tema que estaba en la comisión desde octubre del 2022, no lo olvidemos, ¿no? Pero bueno, Lanz presentó esa moción y no tuvo los votos para ser aprobada. Solamente tuvo su propio voto y el del Frente Amplio, y los votos del Frente Amplio. Todo el resto votó en contra. Y bueno, y eso significó prácticamente el final de las chances del proyecto. El Comité Ejecutivo Nacional Colorado, que se había pronunciado en octubre del 2023, igual que la Convención Nacional del Partido Colorado,
exhortando a sus legisladores a tratar el tema y a votarlo en el Senado, diciendo además expresamente: no les pedimos que voten ni a favor ni en contra, que cada cual vote según su conciencia, pero voten, discútanlo y voten. Bueno, y esas exhortaciones de nuestros órganos partidarios fueron desoídas. Y bueno, y después que se frustró ese Perdón, intento en particular de... ahí es el señalamiento hacia la senadora Carmen Sanguinetti, que era la otra que integraba la Comisión de Salud junto a Pablo Lanz, ¿no? No, Pablo Lanz no integraba la Comisión de Salud. Bien. La presidenta de la Comisión de Salud en este año es Carmen Sanguinetti, pero además hay otros 2 senadores colorados, ¿no? Tabaré Viera y Germán Coutinho, que tampoco votaron la moción de Pablo Lanz. Entonces el Comité Ejecutivo reitera su exhortación. Después que fracasa la moción de Lanz, el Comité Ejecutivo reitera su exhortación porque quedaba, no sé, un mes y poco. Porque si en ese lapso la Comisión de Salud finalmente producía su dictamen, su informe, y eso iba al plenario del Senado, se iba a discutir. Pero tampoco eso fue tenido en cuenta, esa nueva exhortación fue desoída también, y la Comisión de Salud no se expidió. Desde octubre lo tienen, desde el 2022, y no se expidieron, y termina la legislatura sin una decisión sobre este tema. Y frente a esto algunos dicen, bueno, no importa, porque bueno, la próxima legislatura... con más tiempo, bla, 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 bla. Digo, no es así, este razonamiento no es aceptable, porque esto no es como, yo que sé, reformar un código o una ley de otra materia, que uno dice, unos 6 meses más o menos no importa tanto. Acá es distinto, porque detrás de esto hay gente que está sufriendo, hay gente que probablemente se muera antes de que se instale la próxima legislatura. Entonces, a esa gente que no tiene ningún sentido decirle, cuando vos ya no estés, vamos a tratar este tema. Entonces es grave esto de no pronunciarse sobre esto. Yo insisto, yo respeto a los que están en contra, dicen yo no lo voy a votar, está bien, no se le puede imponer en esto el voto a nadie, es libre, cada uno vota según su conciencia, pero lo que digo es, por una cuestión de responsabilidad hay que pronunciarse, que fue lo que no hizo el Senado. Entonces por eso lo que yo experimento es una frustración en este sentido. ¿Y qué pasa con con haber desoído ese exhorto de parte de las autoridades del Partido Colorado? No pasa nada, esto lo juzgará la ciudadanía, la opinión pública. ¿Pensás que eventualmente, si cambia de gobierno y tenés un Frente Amplio con mayorías parlamentarias, puede cambiar esta situación o pensás que también termina empantanado eventualmente? No, bueno, yo quiero creer que una nueva configuración parlamentaria con legisladores, no solamente del Frente, sino de los demás partidos, sobre todo del Partido Colorado, que tomen nota de todo esto, va a producir un cambio en el resultado. ¿Sea coalición o Frente Amplio, cualquiera de los dos? Sí, yo creo que sí. Andrés Ojeda se pronunció a favor de la eutanasia, así como también a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso creo que es es el candidato que ganó la elección interna, eso tiene un respaldo popular importante. Yo creo que eso va a incidir. ¿Sabés si Delgado y Orsi se pronunciaron también o no se han pronunciado de este tema? Yo descuento que Orsi está a favor, todo el Frente está a favor. Delgado no lo sé, no le conozco un pronunciamiento. Y la última capaz, Nico lo preguntaba un poco, ¿no? Pero entonces, ¿te parece que no es correcto ponerle nombre y apellido a esta tranca de la eutanasia a Carmen Sanguinetti? Fue más que ella. No es justo. Digo, no es solo ella. Insisto, los senadores colorados en este periodo son 4. El único que estuvo resueltamente a favor de esto fue Pablo Lanz, como estaba en su momento Adrián Peña. Los otros senadores han votado en contra de esto y han actuado en contra de esto. Cuando presentaste el proyecto en los primeros días de marzo de 2020, estaba referido también a una situación personal que te había tocado vivir con Fernando Zureda, sí, quien de hecho aparecía en la exposición de motivos del proyecto de ley. Recientemente se estrenó la película Hay una puerta ahí, de Juan y Facundo Ponce de León, donde se retratan las conversaciones que Zureda tuvo con un médico paliativista español en el último periplo antes de fallecer, donde de alguna forma los dos comienzan con sus posturas contrarias. Zureda pidiendo y promoviendo la eutanasia, ya habiendo dado varias notas a propósito de este tema, y el médico paliativista con la posición que tienen habitualmente los médicos paliativistas de ser en principio contrarios a la eutanasia. ¿Qué te pareció la película? Me pareció muy, muy buena, no desde el punto de vista cinematográfico, no soy quien para evaluar eso, pero como testimonio, muy, muy fuerte, me pareció conmovedora realmente.
así lo sentí, así lo viví. Y me pareció muy... Digo, el desempeño profesional del médico español me pareció realmente excelente, lograr el diálogo que él logró con Sureda en esa situación y a la distancia, además, porque todos dialogan a través del Zoom, ¿no? De Internet, en plena pandemia. El español quería venir, no podía porque estaban restringidos los vuelos por la pandemia. Y logra a través del Zoom establecer una comunicación profunda, muy cordial con Sureda, y hablar, digamos, con toda franqueza, con toda crudeza de la situación de Sureda, de lo que tenía por delante, de lo que podía esperar, todo eso. Y ese médico que estaba prestando cuidados paliativos, en la asistencia psicológica de quien estaba próximo a la muerte, no habla en contra de la eutanasia. Dice que cree que tiene que existir las dos, los cuidados paliativos y la eutanasia, que son dos cosas distintas, pero está bien que se puede elegir. Lo que dice sí es que a su juicio la eutanasia no tiene por qué practicarla un médico, que lo puede hacer cualquier persona, que no tiene por qué ser un médico, pero no se pronuncia en contra de la eutanasia. Y Sureda se mantiene hasta el final opinando a favor, cosa que a mí me transmitieron cuando poco después del deceso de Sureda sus propios hijos, que no veía que papá no apeló a la eutanasia, tampoco hubiese podido hacerlo, pero nos dijo a nosotros que seguía apoyando tu proyecto, que esperaba que eso llegara a ser ley, etcétera. Así que en eso no hubo ningún pronunciamiento en contra de la eutanasia, pero hubo una prestación de asistencia espiritual, diría, realmente conmovedora, ¿no? Bien. Ope Pasquet, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Fácil desviarse.